Bueno, gente, nos vamos hablando de tránsito. Ayer teníamos esta charla que teníamos con el chino Friedman, con Martín Friedman, sobre una esquina típica que tenemos aquí en la ciudad de Trelew, es Fontana e Inmigrantes. En realidad como ejemplo, porque esto aplica en todo el país. Y en menos de 24 horas tuvimos 3 accidentes de tránsito. 3 siniestros viales, porque Pablo me ha enseñado que no son accidentes. Siniestros viales y es llamativo la cantidad justamente de siniestros que hay en determinadas intersecciones. Entonces nos pasaban un plano, un mapa de la Argentina, mostrando un poco la tasa de accidentes que hay a lo largo y ancho y qué provincias tienen por ahí mayor cantidad de accidentes viales y demás. Pero bueno, queríamos hablar de este tema, a ver cómo lo ve él, que es especialista en seguridad vial. Pablo Rojas, ¿cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto volver a saludarlos. Gracias, Pablo. Aquí estamos con Karina López, Carla Yol, quien te habla. Bueno, tratar de charlar de esto deriva en realidad de una conversación que tuvimos ayer con un colega de seguros de aquí de la zona, que hablaba esto de 3 accidentes en una misma esquina en menos de 24 horas, donde está semaforizado, donde hay señalización, una avenida que cursa con otra de las calles aquí de nuestra ciudad, pero en realidad pensando en la cantidad de accidentes de tránsito que hay aquí en la Argentina, un poco en algunos momentos lo hemos charlado, Pablo, en esto de las causas, qué estadísticas hay. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo estamos en la Argentina en cuanto a siniestros viales? Mira, sin ser pesimista, no estamos bien, porque básicamente en la comparación con los países que tienen más o menos nuestro nivel económico, desarrollo industrial, productivo, etcétera, nosotros tenemos una tasa elevada, independientemente de que atravesamos una tendencia a la baja y sigue siendo muy alta. Para que te des una idea, nosotros tenemos alrededor de 8,5, 8,7 fallecidos cada 100.000 habitantes, que es la tasa de comparación entre los países. A mí particularmente no me gusta mucho, pero es largo de contar. Estamos más bajo, por ejemplo, que Chile, ¿sí? Que es un país que tenemos al lado, diferente. No obstante, también tiene que ver esto con varios factores. Entre ellos, por ejemplo, el nivel de actividad económica. Argentina, como el resto de los países iberoamericanos, cuando tiene alto nivel de actividad económica, sube la movilidad, por lo tanto la exposición al riesgo, por lo tanto la siniestralidad y sobre todo la siniestralidad fatal, que es la que registra nuestro sistema estadístico en la actualidad. Claro. Perdón, dijo en un momento que tenemos una tasa más baja que Chile. Sí, 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 nosotros Incluso, tenemos una tasa y de de hecho fatalidad más alta que Chile, sí. nosotros, Más baja, perdón, más que Chile, sí. porque nosotros por ahí siempre ponemos de ejemplo cómo allá se respetan las señales de tránsito y todo. O sea que se ve que lo que se ve no es lo que pasa. En realidad, mira, es una combinación de cosas, por eso yo recién te lo decía, que como casi todas las cosas, nosotros en Argentina decimos, che, esto es sencillo, esto se soluciona así, aquello o lo otro. En la siniestralidad vial tiene una multicausalidad, es decir, no es solo esto. Vos tenés que controlar todo el sistema. Cuando digo todo el sistema es cómo se construye en la ruta, dónde se va a poner un cartel, el semáforo está bien puesto y me refiero a si es el lugar en la esquina donde debe estar y si la distancia del semáforo, de la columna con la esquina es la adecuada, si alguien lo colisiona, si este semáforo de alguna manera resiste el golpe, pero a la vez absorbe el impacto. Son un montón de cosas que hay que controlar, ¿sí? Y esto no es que lo hace difícil, porque cualquiera que se especializa en la materia, ¿sí? Sabe que son un montón de cuestiones. Es verdad que Chile tiene una, eh, una cultura de control mucho más alta, también tiene una conducta particular, pero tiene, como te decía antes, por ejemplo, niveles de actividad económica más alta que nosotros. Mientras ellos crecieron en actividad económica, nosotros decaímos, ¿sí? Y a los dos nos pasó lo mismo por el lado de la fatalidad vial. ¿Sí? En Pablo, Argentina, sí. cuando tenemos buena actividad, ¿sí? Lo que pasa es que hay mucho más movimiento en rutas, en las calles, etcétera, y eso es un factor muy importante, entre otros. No, te iba a decir, Pablo, porque dentro de estas charlas siempre se da no, pero los argentinos manejamos muy mal. Es toda la responsabilidad de los conductores. ¿Cuánto hay de esto después en los números, en los resultados?
¿Y cuánto hay de, por ejemplo, lo decías al pasar, el estado de rutas, de caminos? ¿Cuánto es responsabilidad del Estado y cuánto es responsabilidad del conductor en sí? Mira, Carla, yo te voy a decir algo complejo. En la opinión pública, básicamente la opinión no técnica, ¿sí? Puede sostener básicamente lo que quiera. Lo que no, desde el punto de vista técnico, y es una de las cuestiones que deberíamos ir desarrollando cada vez más, uno tiene que tener una mirada un poco más objetiva en general. Digo un poco porque no, los humanos no dejamos de ser subjetivos, pero digo, por ejemplo, en el caso de quién es la culpa, por así decirlo, ¿sí? Es un poco complejo en términos de culpa, porque como te decía antes, ¿quién tiene la culpa que Claro, una persona que conduce un vehículo vaya alcoholizado? claro. La persona que tomó y maneja, los que no lo controlaron, el que le vendió el alcohol, ¿sí? El que construyó la ruta que nunca previó que alguien alcoholizado maneje. ¿Sí? Todos vamos a caer en lo más sencillo, Sí, ¿sí? Que es la simplificación. La culpa la tiene el que manejaba alcoholizado. Y en realidad, así no se soluciona el inconveniente. Porque, por ejemplo, la persona puede no, obviamente no es que lo voy a justificar, pero digo, puede que la persona tenga un problema, creo que ya hablamos, con la adicción al alcohol. se entiende. Entonces, supera a la persona, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ¿quién hace qué? Alguien lo tiene que controlar, alguien lo tiene que curar de su problema y sacarlo sobre todo de la ruta. Entonces, obviamente existe una cultura vial muy alejada de la norma, que es uno de los grandes problemas. También existe un control de repente ineficiente, y cuando digo ineficiente, que se entienda que dentro de los límites de lo posible, no sé si estamos haciendo todo lo que podemos. Y esto tiene que ver con incrementar los controles en tanto y en cuanto se pueda, pero ser inteligentes. No vamos a poder controlar a todo el tiempo. Lo que tiene que ocurrir es que argentinas y argentinos deberíamos estar pensando que en cualquier momento me van a controlar, Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, la velocidad solo se controla en Argentina por puntos específicos, es decir, y es más, cualquier aplicación que pongas para manejar, que te guíe, Te te va a sale. Te decir avisa, en 500 sí. metros, claro, ¿qué hacemos? Todos levantamos el pie del acelerador y después es decisión de uno si vuelve a exceder el límite o no, lo cual es una verdadera locura. Objetivamente, manejar más allá de lo indicado, ¿sí? Lo que tiene que ver esto es como decirte, mira, el paracaídas resiste 170 kilos, ¿sí? Si vos le pones 200 kilos, ¿sí? Es probablemente que diga, no, 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 mejor no me tiro. Bueno, esto es igual. Si dice 80 kilómetros por hora, es porque la infraestructura está preparada para que si pasa algo a esa velocidad, probablemente podamos contar. Claro. Entonces, en esto que nos contás, que está bueno la explicación que nos das, ¿cómo maneja el argentino? ¿Cómo manejamos? Y sumo la parte de esto de educación también, si respetamos las reglas, si nos creemos más vivos, porque acelero en la charla que tuvimos, ¿te acordás cuando decíamos en el amarillo en el Sí, semáforo? sí, sí. ¿Cómo manejamos con los argentinos? Te voy a contar una anécdota. Ujú. Cuando nosotros hacemos estudios de opinión pública y relevamientos objetivos, digamos, ¿no? Y es interesante porque en nuestra cultura, ¿sí? Tenemos asimilado el hecho de que las argentinas y los argentinos manejan mal. Pero cuando vos le preguntás a la persona, ¿sí? Cuando me preguntás a mí, la Sí. respuesta es, no, yo manejo bien. Entonces, Sí. ¿cómo es el tema? O vos no sos argentino, Ujú. ¿sí? O algo ocurre. Tenemos una disonancia, es decir, los otros manejan mal y yo manejo bien. Claro. La realidad es que el desapego a la norma, ¿sí? Tiene un gran problema respecto del comportamiento. Sí, o también se ¿Sí? echan, ayer Obviamente, sabe que pasaba Pablo, se echaban las culpas en las edades. No, porque las personas adultas mayores van por el medio, hacen cualquier cosa. No, 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 pero los mayores accidentes está registrado que son los jóvenes los que los Sí. cometen. Se generó un intercambio de edades de quién al final tenía la causa. claro, es que en realidad en ese sentido hay muchos factores. Por ejemplo, yo te diría que una persona de avanzada edad probablemente tenga menos reflejos pero más experiencia. ¿Eso qué hace? Que se equilibre un poco su falta de reflejo. La experiencia equilibra falta de reflejo. Ahora, un joven tiene buenos reflejos, pero probablemente tenga falta de experiencia. Entonces, es bastante complejo simplificar este tipo de cosas. Y además, una cuestión, recién hablabas de que yo insisto con el tema del siniestro y no accidente por Sí, esto del cierto. azar, digamos, ¿no? También la palabra culpa sí es un problema complejo, porque culpa viene de lo religioso, digamos, ¿no? Y la culpa se perdona.
o no, digamos, pero el tema de la responsabilidad es la clave. Viste que dicen es responsabilidad de todos. Eso tampoco es bueno porque a cada uno le toca una parte y está bueno saber qué parte le toca a cada uno. En mi caso particular, si yo subo al vehículo, lo que ocurra con el vehículo basado en mi conducción, ¿sí? Es mi responsabilidad. Claro, Y me tendré que hacer cargo de eso con todo el peso de la ley. eso es lo que nos tenemos También, que hacer cargo todos. Claro. claro, también, ojo, también el Estado tiene que hacerse cargo de que si hay una persona descocada, como puedo ser yo, decir, bueno, a este muchacho hay que controlarlo y sacarlo de la vía si se vuelve loquito. ¿Y el, y el estado de Y así todo. y el estado de rutas o calles hace un poco a esto que venimos charlando? Porque más allá de, está bueno esto que cómo lo planteás, ponele, vamos a decir, las causas de los siniestros, ¿hay un porcentaje que se lo lleva el estado de las rutas o de las calles? Sí, pasan dos cosas ahí, te voy a contar. Mira, cuando uno sabe que la calle o la ruta está en mal estado, lo primero que uno hace es reducir la velocidad. Y te vas a encontrar con el caso paradójico que rutas en mal estado o vías en mal estado, por ejemplo, una calle de empedrado, por decirte algo, tiene bajo nivel de siniestralidad. Y vos decís, che, pero qué bárbaro, ¿por qué pasa eso? Bueno, es porque lo que hacemos racionalmente los que conducimos es decir, che, bajo la velocidad porque acá no se puede manejar, Mm. porque puedo romper el auto. Paradójico, ¿no? Pero Es, el tema es que, es romper el auto, no es que me puedo romper yo arriba del auto. claro, 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 exactamente, eso es paradójico. Pero el problema es que cuando una, un camino, una ruta es desconocido o tiene algún imprevisto, por ejemplo, las rutas tienen que tener una caída particular para el agua, ¿sí? Si llueve y se acumula agua en un lugar, eso es extremadamente riesgoso y vos no podés ver eso. O sea, el usuario, incluso pasando todos los días por la ruta por ahí, no sabe realmente si ahí se va a acumular agua. Entonces, de repente, tengo una ruta, pero que parece estéticamente estar en perfectas condiciones, pero acumula agua. Lo que puede ocurrir es que, yendo a la velocidad normal, ¿sí? Permitida, etcétera, yo tenga un problema que se llama aquaplaning, que es cuando el auto deja de tener tracción, es decir, las ruedas no se apoyan totalmente sobre la superficie y perdes el control. Entonces terminas haciendo de un trompo, etcétera, y podés colisionar de costado, volcar, etcétera. Claro, y Pablo, antes de que me tenga que ir a la pausa, estos siniestros que estamos charlando, porque uno por lo general lo relaciona con el auto que cada uno tiene, pero ¿cuánto hay de el tránsito pesado? Camiones, micros de larga distancia, motos, ¿cuánto también hacen a estas estadísticas que hablábamos hace un rato? Y la participación es muy diferente, ten en cuenta que obviamente cuanto mayor cantidad de motos va a haber, ¿sí? Es probable que sea mucho más alta la posibilidad de que ellos participen. En Argentina, por ejemplo, en el norte, en el NEA y el NOA, para que ustedes se den cuenta de la gravedad de esta situación, 6 de cada 10 personas fallecidas, casi 7 de las personas fallecidas, iban en un vehículo de dos ruedas, una moto. ¿Sí? Eso no ocurre tanto en otro tipo de vehículos, ¿sí? Pero eso tiene que ver porque es un usuario vulnerable que además tiene motorización, velocidad, etcétera. El resto de los vehículos conserva un poco eh, la situación estable, por así decirlo, de participación de siniestro, pero como te decía antes, está muy afectado por el tema de la situación económica, etcétera. En Seguro. cambio, la moto, ¿sí? No se relaciona tanto con eso, porque la moto es, entre comillas, barato desde el punto de vista económico, pero es extremadamente riesgoso en general porque tenemos esta cultura de la novia y la convivencia entre vehículos es muy complicada. Pablo, como siempre, es un gusto poder charlar con usted. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y habrá que revisar esa esquina de Trelew que me Sí. estabas contando, seguramente algo se puede hacer para modificarlo, porque la repitencia no por nada nos está dando un aviso. Gracias, Pablo. Beso gigante. Gracias. Pablo Rojas, especialista en seguridad vial.